Buenos días, muy buenos días tengan todos. Bienvenidos al servicio de adoración a Dios de la Iglesia Presbiteriana Evangélica Mayagüez. Les saluda su pastor Abraham Montes Vélez. Hoy, el primer domingo de Adviento, vamos a estar encendiendo el primer candil, el candil del amor. Le invitamos a que todos los miércoles a las 10 de la mañana se conecten con nosotros vía Facebook Live en un tiempo maravilloso para orar, interceder y reflexionar juntos en la palabra del Señor. Apreciamos su fiel sintonía todos los domingos a esta misma hora, 10 de la mañana, a través de nuestro canal IPEN Online en YouTube. Agradecemos al Señor que nos llama a adorarle y acompañados ser edificados e instruidos para alcanzar a otros y juntos proclamar que Jesucristo es el Señor. Adoremos en espíritu y en verdad. Con amor y en adoración, escuchemos la salutación. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Meditamos mientras escuchamos el cántico Porque tú eres bueno. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Me sostienes por tu gran fidelidad. Me sostienes por tu gran fidelidad. Nos unimos en el llamamiento a la adoración. Lo haremos alternadamente. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián.
porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Todos. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias por otro día más de vida. Gracias porque nos dejaste despertar para alabarte y adorarte como lo hacen las aves con su canto en las mañanas, como dan el vuelo a las mariposas. Te alabamos y te glorificamos, porque cada día eres más bueno con nosotros, Señor. Te alabamos y te glorificamos, porque a pesar de todo siempre estás con nosotros. Te damos gracias por dejarnos permitir alabarte y demostrarte a otros que tu amor es incondicional. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nos unimos en el himno de alabanza, Oh ven, bendito Emmanuel. Tal como somos en la confesión personal de pecados.
En la mañana de hoy, las palabras de seguridad de perdón la encontraremos en el Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas 7:14, y dice así la bendita palabra de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esto es una promesa de Dios, un anuncio en el Antiguo Testamento, y esa promesa es para el pueblo de Dios. Dice Dios, si mi pueblo, somos el pueblo de Dios. Y la promesa de Dios es cumplida en Cristo Jesús. En el Nuevo Testamento, Jesús, el autor de la salvación, pagó por nuestros pecados. En Cristo Jesús somos perdonados. Amén. Nuestra adoración a Dios continúa y lo hacemos a través de nuestras ofrendas y diezmos. Además, traemos la expresión de gratitud de un pueblo bendecido. Agradecemos a Dios por las personas que han cumplido años y aniversarios de bodas. Esto es un acto solemne. Vengamos, traigamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos ante el Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, Santo, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, Santo. Vayamos a Dios en oración. Señor y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos. Presentamos nuestras ofrendas y diezmos. Las dedicamos a ti. Bendícelas, Señor. Ayúdanos a usarlas sabiamente. En esta mañana te queremos agradecer por las personas, amigos, hermanos que han cumplido años, por las parejas que han cumplido aniversario de bodas. Gracias, Señor. Bendíceles. En esta mañana también queremos, oh Dios, presentarnos nosotros delante de ti. Ayúdanos a servirte y a honrarte siempre. Por los méritos de Jesús oramos. Amén. Nos acercamos al Padre en la oración de iluminación. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en este día, Señor, que tú nos has dado para glorificarte. Te pedimos, oh Padre, que bendigas la palabra que va a ser leída en estos momentos. Tu palabra es verdad. Señor, ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y al siervo que escogiste para dar tu mensaje en esta mañana. Que llegue, Señor, hacia nuestras vidas y que nuestras vidas sean de provecho para las demás personas, que podamos llevarle ese pan de tu palabra.
En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. La lectura bíblica para la mañana de hoy se encuentra en Génesis 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esto es palabra de Dios. Meditemos mientras escuchamos la oración congregacional cantada Muestra a Cristo. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer, haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. En esta mañana encenderemos el primer candil de Adviento, el candil del amor. La lectura bíblica se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 13, 34 al 35, y dice la palabra de Dios: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En la proclamación de la palabra, el anciano Will Rodríguez con el mensaje La Espera. Oye, cortaron a Elena. Mamita, llegó el obispo de Roma. Dicen que el taller de Mameri pide gente para trabajar. Bueno, ¿cuántas historias de nuestros antepasados conocemos a través de las plenas puertorriqueñas? A través de este género se pasaba la historia de generación en generación hasta llegar a nosotros y muy posiblemente llegará a generaciones futuras. A través de la historia, de alguna manera u otra, las historias fueron pasando oralmente con o sin música y así han llegado a las generaciones futuras. Claro, hay que pensar que no había la facilidad de libros o periódicos impresos, así que la mejor forma era contando o cantando historias. Muy posiblemente así nos ha llegado la historia de la creación y mucho más. Desde la época precristiana, la autoría de los primeros 5 libros de la Biblia, primero conocidos como el Torá y más tarde divididos en 5 libros, el Pentateuco, que literalmente quiere decir 5 recipientes.
Estos libros se atribuyen a Moisés, un importante líder del segundo siglo antes de Cristo, que muchos conocemos. Y claro, toda esta historia le debe haber llegado por historias contadas de generación en generación a Moisés. Así, Dios, inspirando a su siervo Moisés, lo usó para plasmar, la preciosa historia del Génesis, que cuenta sobre la creación y el inicio de su pueblo escogido a través de Abraham, Isaac, Jacob y sus 12 hijos. Pero en esta reflexión del día de hoy, platicaremos sobre una promesa de esperanza, la promesa de un Mesías, el tan esperado Cristo. De paso, les cuento que según fui preparándome para esta reflexión, encontré que la palabra Cristo, que viene del término Mesías, no es un nombre propio, sino un título. Significa el ungido, el escogido. Jesucristo literalmente quiere decir Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. En este caso, el ungido, el escogido de Dios para salvar a su pueblo de sus pecados. Pero ¿qué tiene que ver el Génesis con la venida del Mesías? Pues les digo que mucho. De hecho, muchísimo. En los primeros 2 capítulos del Génesis se nos narra la creación del universo, de todo lo que existe. Se nos deja saber cómo de la nada, del caos, Dios, preexistente en 3 personas, por su palabra, lo creó todo, incluyendo al hombre, a Adán. Luego, de Adán, crea a la mujer, a Eva. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí era bueno en gran manera. Como nota curiosa, y esto sería tema para otro sermón, al final del capítulo 2, Dios establece el matrimonio entre un hombre y una mujer. Caso resuelto. Continuemos. Luego, en el capítulo 3, viene la desobediencia de la primera pareja, nuestros padres, Adán y Eva. Miremos que todo era, y cito la palabra de Dios, bueno en gran manera. Y Dios solo les dio un mandamiento. Les dijo que de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Un solo mandamiento, entre toda la libertad que les dio para vivir en el jardín del Edén, en el paraíso. Pues sí, como hubiésemos hecho tú o yo, ellos comieron de ese árbol prohibido y ya sabemos las consecuencias. Ciertamente morirás. Bueno, podemos recordar las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Romanos. La paga del pecado es muerte. Eso significa la separación de Dios, la condenación eterna en el infierno. Pero Dios, en su gran misericordia, nos da una promesa, una esperanza en Génesis 3:15. Y luego de hablarle a Adán y Eva, le dijo a la serpiente, la que tentó a Eva, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Iglesia, con la excepción de Juan 3:16, que les recuerdo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aparte de ese pasaje, es posible que ningún otro versículo en la Biblia sea más crucial y definitivo que Génesis 3:15. Escuchémoslo en un español más claro. En la Biblia, en lenguaje actual, Génesis 3:15 suena de la siguiente forma. Haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo de la mujer te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Un hijo suyo, el Cristo. Un reconocido teólogo escribió
Toda la escritura no puede estar concentrada en cada versículo, pero sí podemos leer con la confianza de que cada versículo va a contribuir a darle sentido a la Biblia en su totalidad. Y esto es lo que ocurre en Génesis 3:15. Varios elementos importantes de este pasaje de esperanza. En primer lugar, se establece un principio que vemos a lo largo del Antiguo Testamento. Se crea la expectación, la espera del Cristo, el Redentor, quien habría de venir de la descendencia de Adán y Eva. ¿Se acuerdan? Una simiente. Igualmente, haciendo un eco a este pensamiento, cuando Dios hace el pacto con el patriarca Abraham, toca la nota de una simiente que resuena alto, como la campanada de una iglesia. Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Mientras leemos la Biblia, no se nos debe escapar este hilo conector. Dios está haciendo algo en la historia de Israel que tiene su raíz en la promesa dada en el Edén. Fíjense que cuando María descubre que está esperando un bebé, el ángel Gabriel le anuncia algo acerca de su futuro hijo. Le dice: este será grande. Claramente captando una frase ya dicha a Abraham y a David en el Antiguo Testamento. Cuando se refiere a este, que será grande, se refiere a Jesús, por supuesto. Así como en Génesis 3:15, la simiente de la mujer también se refiere a Jesús, el Cristo. En segundo lugar, se establecen los parámetros por los cuales Dios habrá de redimir a su pueblo de su pecado. Es la revelación del pacto de gracia. De hecho, los primeros estudiosos, desde el primer tiempo que se empezó a estudiar la Biblia, a Génesis 3:15, se le ha llamado el pre-evangelio, porque es la primera señal del plan redentor de Dios después de la caída en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva no pudieron obedecer los términos del pacto de las obras, un solo mandamiento, Dios no los destruyó. Y si hubiera hecho justicia si lo hiciera. Todavía más, ni siquiera esperó a la mañana siguiente, sino que esa misma tarde los buscó para no dejarlos en suspenso durante toda la noche, después de que habían pecado contra él. Parecería decir: no los dejaré toda la noche sin la promesa que disipe la penumbra de su tristeza. Estaban asustados. De esa manera lo interpretó el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Nos dice: inmediatamente, sin dejar pasar el día, les reveló su pacto de gracia al prometerles a un Salvador en Génesis 3:15, quien restauraría el reino caído por el pecado. Comienza la espera. Viendo el texto, el método de gracia de Dios es costoso. El calcañar, o sea, el talón del Salvador, iba a ser herido. Por supuesto, esto es una metáfora que en contexto hace contraste con el golpe que recibiría la serpiente, aplastarle la cabeza, aunque también de inmediato se hace evidente lo que la herida en el talón implica: el derramamiento de sangre de un sustituto. De nuevo cito a Spurgeon. Dice: Cristo golpeó la cabeza de la serpiente antigua y la dejó herida de muerte, mientras que el talón herido de nuestro Salvador, el Cristo, es el gozo y el deleite de nuestro corazón. Cierro la cita. Nuestro gozo, porque es nuestra salvación por su muerte. De hecho, eso pareciera ser lo que está detrás de la provisión de pieles de animales como vestimenta para Adán y Eva en Génesis 3:21. No hojas como las que ellos habían preparado, sino el primer sacrificio para cubrir los pecados. Alguna criatura tuvo que morir para procurarles estas túnicas, y nosotros sabemos quién murió para vestirnos de su inmaculada justicia a nosotros. El Cordero de Dios nos hizo un vestido que cubre nuestra desnudez para que no temamos presentarnos ante el tribunal de Dios. Así nos dice Spurgeon también.
Debe haber derramamiento de sangre para que los pecados puedan ser perdonados. La forma que está claramente establecida, sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados, se nos dice en la carta a los Hebreos. En tercer lugar, en esta promesa vemos el fundamento de la victoria del reino de Dios sobre el reino de las tinieblas, que se establece desde el principio. Jesús hizo eco de esto en Cesarea de Filipo cuando dijo: las puertas del Hades se establecen firmemente en contra de la iglesia de Jesucristo. Pero Él, Jesucristo, les asegura a sus discípulos que la iglesia saldrá victoriosa. La obra redentora se despliega en un territorio enemigo, ocupado por la oposición mortal incansable de Satanás y sus secuaces. Esa enemistad es de una mezquindad y crueldad inimaginable, la cual nosotros ignoramos a nuestro propio riesgo. La historia de la redención no es, en cierto sentido, un suspenso hasta el final, un cuento cuyo desenlace, en cierta forma, no lo sabemos hasta que se vire la última página de la historia. Aunque bien es cierto que el lago de fuego, como el destino final de la serpiente, no es revelado, sino hasta el final, allá en el Apocalipsis. Pero desde el principio, su derrota y perdición ya había sido sellada. Amados, cuando vamos a estudiar, a discipularnos, el discipulado cristiano es para ser llevado a cabo en el contexto de una seguridad absoluta de victoria, en lugar de una perspectiva de derrota. Somos llamados a estar equipados y listos para la batalla, pero con la certeza de que la batalla decisiva contra el enemigo ya ha tenido lugar y ha sido ganada. ¡Qué maravilla! Al estudiar la Biblia obtenemos conocimiento y el conocimiento nos da esperanza. Para eso nos sirve conocer estas maravillosas verdades. Podemos destacar varias cosas. Comencemos con antes de Jesús, antes del Cristo. ¿Cómo se salvaban las personas antes de la muerte de Jesús? Pues se salvaban de la misma forma en que nos salvamos nosotros después de Jesús, esperando al Mesías, esperando al Cristo. Nunca, jamás por medio de las buenas obras o cumpliendo los mandamientos. Luego de la promesa que vimos en Génesis 3:15, encontramos muchas referencias del advenimiento del Cristo en el Antiguo Testamento. Veamos qué nos dijo el profeta Isaías. En el capítulo 7, versículo 14, el profeta nos dice: por tanto, el mismo Señor les dará la señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y Emanuel quiere decir nada más y nada menos Dios con nosotros. El ungido llega. En Isaías 53:4 profetiza: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado y como herido por Dios y afligido. Sigue diciendo el versículo 5, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. De hecho, esta sanidad se refiere a nuestra salvación eterna. Si no fuera así, de otra manera, si fuera sanidad física aquí y ahora, ningún verdadero creyente se enfermaría y menos aún moriría a causa de esa enfermedad. Pero no, nuestra sanidad perfecta está en un cuerpo glorificado y ese cuerpo lo tendremos cuando muramos o Jesús regrese por nosotros y lleguemos al cielo, nuestro hogar eterno. Sigue diciendo el versículo 6 en el capítulo 53 de Isaías: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová
cargó en él el pecado de todos nosotros. Está hablando del Cristo, el Redentor. Desde Génesis 3:15, todo apuntaba hacia un Mesías, un Salvador, que vendría a salvar al pueblo escogido de Dios de sus pecados. También hay muchas imágenes en el Antiguo Testamento que presentan a Cristo protegiendo a su pueblo. Por ejemplo, podemos recordar en el libro de Daniel, luego de que Sadrach, Mesach y Abednego se negaran a adorar la estatua que hizo el rey Nabucodonosor y fueron echados al horno de fuego. Este horno fue calentado 7 veces más que el usual. Estaba tan caliente que mató a los que echaron a los 3 judíos al horno. Pero miren qué belleza. Luego el rey, dice la Biblia, espantado, dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. No apestaban ni a humo. Los comentaristas bíblicos coinciden en que fue una aparición de Jesús la que estaba en el horno protegiendo a sus 3 siervos fieles. Pero no se crean que fueron protegidos por su obediencia. Fueron protegidos por la confianza que tenían en las promesas de Dios. Oigan la conversación que tuvieron previa con el rey Nabucodonosor. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Qué confianza! ¡Qué confianza basada en el conocimiento de las promesas de Dios! Este incidente del libro de Daniel también nos da un claro ejemplo para el día de hoy, de que no podemos sucumbir ni acomodarnos a las corrientes de este siglo. Nuestra guía de fe y conducta es la santa palabra de Dios, no las imposiciones del gobierno para disipular y condonar el pecado. Esto fue un anuncio gratis. Vamos a continuar. También podemos ver una imagen de Jesucristo y lo que finalmente haría por nosotros mientras el pueblo escogido de Dios cruzaba el desierto desde Egipto a la tierra prometida. En un momento en que el pueblo de Dios estaba sumamente rebelde, cualquier parecido con su pueblo hoy no es pura coincidencia. Dios envió serpientes venenosas y los que eran mordidos por estas serpientes morían. Luego que Moisés le pidió a Dios que eliminara estas serpientes, la respuesta de Dios fue: Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirara a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Luego, varios siglos después, Jesús mismo le dijo a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La promesa de un Redentor. Inclusive se nos revela hasta dónde nacería el Cristo. El profeta Miqueas, por inspiración divina, nos dice lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, la promesa de un Salvador, del Cristo, estaba hecha. Era solo cuestión de esperar, era cuestión de tiempo. Toda persona en el Antiguo Testamento que tenía esperanza cierta en esta promesa del Mesías era salvo, el que esperaba al ungido de Dios. Fíjense que así lo demuestra la historia de Simeón en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Veamos.
Simeón era un hombre justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel, o sea, al Mesías prometido. Y le había sido prometido que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, dice la palabra de Dios. Nos sigue narrando Lucas, y cito, y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, Simeón le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y para confirmar lo que Simeón dijo, Dios también trajo en ese momento a la profetisa Ana para que presenciara este evento, y nos continúa narrando Lucas. Esta, refiriéndose a Ana, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. A todos los que esperaban la redención. A estos les hablaba del niño Jesús, el Cristo prometido. Cabe destacar algo muy particular y quizás vergonzoso para nosotros, al menos para los que hemos tenido el privilegio de tener acceso a la Biblia libremente. Todas las personas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, usaban al 100% la fe que nos dice el autor de la carta a los Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Literalmente estaban convencidos sin haber visto. Nosotros no solo tenemos la historia contenida en la santa palabra de Dios, sino que también tenemos al Espíritu Santo que nos guía a creer y entender la Biblia. Y aún así vemos cómo anda la iglesia, inventándose historias y llevando mensajes tergiversados. Así que, hermanos, vivamos en la esperanza cierta de la promesa de un Salvador que se hizo real con el nacimiento de Jesús. Dice la palabra, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, anunció otro profeta. Tenemos una misma esperanza desde que nuestros padres, Adán y Eva, pecaron en el Edén, cuando Dios, hablándole a la serpiente, prometió que un hijo suyo, descendiente de Eva, le aplastará la cabeza y la serpiente le morderá el talón. Pero nosotros, después de la resurrección de Jesús el Cristo, ya no estamos en la espera. Me uno a las palabras del apóstol Pablo que nos dice: pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo. Vamos a contarle esta historia a todos. La historia del Redentor que ya llegó. Dios los bendiga ricamente. Nos unimos en el himno final, Dios os guarde. Para siempre comenzar.
estamos en espera y mientras aguardamos su segunda venida, Dios nos guarda. Anhelamos el día en que reunidos todos seremos y viviremos con Él para siempre. Recibamos la bendición. Y ahora que el amor de Dios nuestro Padre y la gracia redentora de Jesucristo nuestro Señor y Salvador y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los que escuchan, con nuestros familiares y amigos y con el pueblo de Dios disperso por el mundo, ahora y siempre. Amén.